Vamos a comenzar con el tema de el cálculo de área de prismas y cilindros. Ya calculamos el volumen la última vez. Nos toca ahora ver el cálculo de áreas. Para ello, tenemos que primero considerar el caso del cilindro, que es el más sencillo. Vamos a ver el siguiente pequeño GIF, donde nos muestra aquí qué es lo que sucede con el cilindro al descomponerlo. Si se fijan aquí, tenemos un cilindro de altura h, el cual vamos a cortar por uno de los bordes. Y si se fijan, todo ese segmento que dice 2πr era el perímetro del círculo de la base. Por ende, ese rectángulo, su base mide 2πr. Y sabemos que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si la base de ese rectángulo es el perímetro del círculo 2πr y su altura es h, su área va a ser 2πrh. Y a eso tenemos que sumarle el área de las dos caras circulares, que son πr cuadrado. Y me queda esa fórmula que aparece ahí arriba. Entonces vamos a escribir esto, vamos a copiarlo, y lo vamos a pegar acá, y vamos a utilizar esto de aquí. Entonces, esto de aquí va a ser el área del cilindro, ¿cierto? Donde nosotros sabemos que esto de aquí, que lo voy a hacer con una línea recta, eso mide 2πr, el perímetro de este círculo. ¿Cierto? Y acá, esta altura, lo voy a hacer en verde mejor, que se note más. Esa altura mide h. Por ende, el área de este círculo es altura por base, h por 2πr. Cada circulito abajo es πr cuadrado y me queda la fórmula de allá arriba. Por ende, si yo quiero calcular el área de distintos cilindros, yo lo que tengo que hacer es simplemente utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a ver el caso de este cilindro del libro, de esta red que nosotros trabajamos, que es la siguiente. Si yo tengo este cilindro, sé que me están dando el diámetro de este cilindro, que es 8 centímetros, y me están dando la altura de este cilindro, que son 20 centímetros. Por ende, primero que todo, su radio va a ser la mitad del diámetro, 4 centímetros, y por ende la base de este rectángulo va a ser 2 por pi por 4, ¿cierto? 2πr, es decir, 8π. Entonces el área va a ser el área de este círculo, que es de radio 4, entonces pi por 4 al cuadrado, y vamos a tener dos de estos círculos, por ende por 2, más el área de este rectángulo, base 8π por altura 20. Yo voy a dejar todo esto expresado en función de pi, no voy a multiplicar pi, entonces esto me va a quedar 4 al cuadrado es 16, 16 por 2 es 32, 32π más 8 por 20, eso es 160π. Y esto me da un total de 160 más 32, 192π. Como si pi fuese una letra, como en álgebra. Si usted quiere multiplicarlo por 3,14, no hay ningún problema, le va a dar el mismo resultado. Y como estamos calculando área, esto está en unidades de área, centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el caso de los prismas? En el caso de los prismas depende de cada prisma cómo calcular su área. Por ejemplo, aquí yo tengo el siguiente prisma, que aparece también en el libro, que tiene una cara, una red, de esta forma. Tiene bases cuadradas y sus caras son rectangulares. De hecho, una característica de los prismas es que todas sus caras siempre son rectangulares. ¿Ya? Ahora, miremos aquí. Para poder calcular el área de este prisma que está desarmado, yo lo que tengo que hacer es calcular el área de cada una de sus caras, incluyendo el techo, incluyendo la base. Las caras de los lados, arriba y abajo. Sumamos entonces.
yo sé que el área de cada una de estas caras cuadradas del techo y de la base va a ser lado al cuadrado porque es de forma cuadrada. 3,5 al cuadrado, veamos cuánto me da eso. Aquí, 3,5 al cuadrado, eso me da 19,5. Perdón, 12,25 centímetros cuadrados. 12,25 centímetros cuadrados. Y el área de cada una de estas caras rectangulares que está aquí, que son todas iguales, que tienen medidas 3,5 y 20, 3,5 por 20 me da 70 centímetros cuadrados. Por ende, el área total de este prisma de base cuadrada va a ser dos caras cuadradas del techo y la base, 2 por 12,25, más 4 veces las caras de los lados que miden 70. Entonces, 12,25 por 2 es 24,5. Más 4 por 70 es 280. Eso me da 304,5 centímetros cuadrados. Veamos aquí el caso del siguiente prisma, que es un prisma de base triangular. Este prisma, si se fijan, sus caras también son rectangulares, como les comenté. Todos los prismas tienen caras rectangulares siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber yo primero la medida de esta área de la cara rectangular. Su altura es 20. Y como como esta medida que voy a pintar aquí en rojo, ahí, esta medida de este triangulito corresponde cuando yo vuelva a armar el prisma a este lado de acá, ese lado de aquí mide 6,3 milímetros. Lo mismo va a pasar con este lado de esta cara del prisma, con este lado de la base del prisma. También mide 6,3 milímetros. Y en el caso del prisma del medio, aquí podemos ver que este también mide 6,3 milímetros. Entonces las tres caras de este prisma son iguales. No necesariamente todas las caras de un prisma van a ser iguales, pero todas van a ser rectangulares. ¿Ya? Pueden tener igual forma o distinta forma. Todo depende de la geometría de la base del prisma. Perdón. Entonces, calculamos. Yo sé, voy a borrar aquí un poquito para que se vea bien el número, que tengo tres caras rectangulares de altura 20 y de base 6,3 milímetros. Por ende, el área de las caras va a ser 3 por el área de ese rectángulo, 20 por 6,3. Entonces 3 por 20 por 6,3 es 378. Ahora, milímetros, ahí dice, cuadrados. El área de la base, de las bases, si lo queremos ver así, porque estas dos son iguales, ¿cierto? Arriba y abajo, el techo y el piso son el mismo tamaño. Yo tengo la altura de este triángulo, que es 5,5. Tengo la base de este triángulo, que es 6,3, y lo debo dividir en 2. Pero como tengo dos triángulos, no multiplico por 2, y ese 2 se me cancela acá con ese 2 de allí. Entonces al final me queda 5,5 por 6,3, 34,65 centímetros cuadrados. Por ende, el área total va a ser 378 más 34,65. Y esto me da un total de 412,65 milímetros cuadrados. Esto está en milímetros. Y ahí tenemos el área de esa figura. Para el caso de que la figura no esté desarmada en una red, como en el caso siguiente, yo lo que tengo que hacer es calcular el área de cada una de sus caras por separado. ¿Sí? Yo lo único que sé es que las caras del techo y de la base van a ser iguales, que son esta. ¿Sí? Que de hecho la voy a hacer con destacador, que se nota más. Esa cara. ¿Sí?
Y esta cara, que son la base y el techo, esas son las que miden exactamente lo mismo. Y cada una de las otras caras de los otros lados de la figura van a medir distinto. Pero todas son rectangulares, pero miden distinto. Porque cada una tiene una base distinta. Una de estas tiene base 9 acá. Esta de aquí tiene base 9. Tengo otra que tiene base 40. Y tengo otra que tiene base 41. Entonces claramente todas miden distinto. Entonces, a mí me dicen que el área, de hecho aquí ya tenemos un problema combinado al tiro. El área de toda esta figura, el área total es 1620. Entonces, ¿qué áreas puedo calcular yo? Yo puedo calcular el área de la cara de aquí, de la izquierda. Puedo calcular el área de la derecha, de aquí del fondo. Puedo calcular el área de lo que está acá al frente. Además del área de arriba y de abajo que ya pinté. Entonces, vamos a poner primero el área de las bases. Como son bases triangulares, eso va a ser base del triángulo por altura del triángulo dividido en 2. 40 por 9 dividido en 2 porque son triángulos rectángulos acá. Eso me da, y al multiplicar por 2 porque son dos de estas caras, se me van los dos, ¿cierto? Pum, pum. Y me queda 40 por 9, eso es 360 centímetros cuadrados. Ahora, tengo que calcular el área de las caras. Entonces, una cara tiene base 9 centímetros y altura X. Todas tienen la misma altura. Más, la otra cara tiene 40 centímetros de base por altura X. Y la otra tiene 41 centímetros de base por altura X. Es decir, es un total de 90X de área. Centímetros cuadrados. Porque sumo todo, ¿cierto? 41x más 9x, 50x, 50 más 40, 90. Entonces, el área total va a ser igual al área de las bases más el área de las caras. El área total me dicen que es 1620. 1620. 360 es lo de las bases y 90x es lo de las caras. Despejo mi 90x, resto 360 como en una ecuación. 1620 menos 360 menos 1620 menos 360 es 1260 y 1260 dividido en 90 es 14. Por ende, X es igual a 14 centímetros. Este prisma tiene 14 centímetros de altura. ¿Sí? Y siempre se va a calcular de la misma forma. Veamos en el caso del siguiente cilindro. Este cilindro es un poquito más complejo, pero no es imposible. Me dan el área lateral, es decir, como del rectangulito que nosotros calculamos acá. Eso se llama área lateral. Y el área basal de la base, que es de uno de los circulitos. Entonces, yo necesito para calcular todo esto, necesito el perímetro del círculo. Y para eso necesito el radio. Entonces, de esto aquí, yo sabiendo el área del círculo de la base, puedo saber su radio. Yo sé que el área de la base de este cilindro es pi por radio al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 200,96. Yo sé que pi es aproximadamente 3,14, entonces divido por 3,14 para despejar mi radio. Radio al cuadrado va a ser igual a 200,96 dividido en 3,14, eso me da 64. ¿Qué número al cuadrado me da 64? Aplico la raíz cuadrada, me da que el radio es 8 milímetros en este caso. Esa es la unidad. Entonces, si el radio es 8 milímetros, y yo sé que este cilindro, su base entonces va a ser 2πr, yo ya puedo calcular la base de este rectángulo. Porque yo necesito despejar la altura. Entonces, yo sé que el área lateral tiene que ser igual a 2pi por radio por h. ¿Cierto? El área del rectángulo es 2πrh.
¿Qué conozco yo? Conozco el radio, pero no la altura, pero sí conozco el área lateral. 251,2 es igual a 2 por 3,14 por 8 por h. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, 3,14 por 2 por 8, 50,24. Tengo que pasar dividiendo ese número. Entonces, 251,2 dividido en 50,24 me da 5. Es decir, que la altura aquí son 5 milímetros. ¿Cierto? Primero ocupo el área de la base para saber el radio y con el radio yo puedo calcular la altura por el área lateral. Y por último, tenemos una figura con base hexagonal nuevamente. Ya sabemos calcular el área de la base de un hexágono, ¿verdad? Entonces, aquí me dan la apotema, fíjese usted, que es 3,46, y acá me dan la base, que es 4. Por ende, el área de las bases va a ser igual a la base 4 por la altura 3,46 del triangulito que estoy formando, ¿cierto? Aquí, partido en 2, multiplicado por la cantidad de triángulos que puedo formar. Aquí yo, como es un hexágono, puedo formar un total de 6 triángulos. Y esto me da, entonces, aquí yo puedo hacer una simplificación. Este 2 con este 6 me da 3. Sería 3,46 por 4 por 3. Me da 41,52 centímetros cuadrados. Y eso lo tengo que multiplicar por 2. Porque tengo dos caras de la misma forma. Y eso me da un total de 83,04 centímetros cuadrados. Y la cara de arriba y la cara de abajo. El área total va a ser entonces el área de las bases más el área de las caras. Y el área de las caras va a ser la base, que es 4, por la altura, que es x, multiplicado por el número de caras en este caso, porque todos estos rectángulos son iguales. Esto es un hexágono regular. Todas las caras del lado de este prisma tienen base 4 y altura x. Entonces, como tengo 6 caras, 4 por 6 es 24, entonces va a ser 24x. El área de las bases era 83,04 y el área total era 96,6. Entonces, 96,6 menos 83,04. Sumé en vez de restar. Eso me da 13,56. Y esto tiene que ser 24x. Por ende, si lo divido en 24, esto me da un total de 0,565 centímetros de altura. Y con eso estamos listos con este problema. Entonces, el área de las figuras no es muy distinto a calcular áreas de distintas figuras que ya conocemos, solamente que tenemos que hacerla una por separado. Identificar bien el tamaño de los datos que necesitamos, bases, alturas, apotemas, etc., radios, y luego sumar todo en conjunto.